Ya se encuentra Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, muy buenos días. Muy buen día, Raimundo, ¿cómo estás? Muy malas noticias las de ayer en todos los sentidos para México, en términos económicos, pero la Secretaría de Hacienda cree o estima o afirma que una vez pasada la pandemia del coronavirus, la recuperación económica va a ser muy rápida. Luis Miguel, ¿qué es lo que tú piensas sobre este cálculo optimista de la Secretaría de Hacienda? Que el optimismo se tendría que respaldar con acciones concretas para que efectivamente la recuperación sea rápida. Necesitamos que se preserve el empleo y las empresas. Hasta ahora, lo hemos comentado, las medidas todavía no garantizan ni que se vaya a salvar el empleo o la mayor parte del empleo, ni que podamos salvar el tejido productivo, me refiero a empresas. Es más una expresión de buenos deseos que un informe de labores, si se puede decir así. Ahora, como dice JP Morgan, el reporte del primer trimestre no está reflejando lo que está sucediendo en el segundo trimestre, no únicamente en México, sino en el mundo. ¿Cuáles son los cálculos, Luis Miguel, en términos de número de empresas que cierren, número de empleos que se pierdan durante este segundo trimestre? Es muy difícil hablar números, entre otras cosas, Raimundo, porque las estadísticas por ejemplo, las estadísticas de empresas son muy defectuosas. No hay un registro donde dijeras tantas empresas van a cerrar. Lo más cercano que tenemos es el IMSS, pero no cubre, por ejemplo, informalidad. La fotografía económica que tenemos del primer trimestre, para decirlo de manera metafórica, es la imagen del retrovisor. Eso ya pasó y, como dices tú, no cubría, pues ahora sí, todas las medidas de cuarentena. Si vemos cómo se está calculando en Estados Unidos y dicen, en Estados Unidos la caída del PIB del primer trimestre más menos de, que es 4%, va a ser acompañada del segundo de una caída del entre el 20 y el 25%, que es lo mismo que se calcula en Europa. Vamos calculando probablemente sobre un factor de 5. Es decir, si se han perdido hasta marzo 300,000 empleos, probablemente la cifra sería más pegada a 1 millón, 1,5 millones. ¿Qué es lo que venían estimando las cámaras empresariales, verdad? Totalmente. ¿El tipo de cambio? Es muy difícil saber porque el tipo de cambio va a depender de otros factores, por ejemplo, decisiones de política pública. Lo que movió ayer el tipo de cambio, por ejemplo, fue los resultados de Pemex. Es la mayor pérdida para un trimestre en la historia de Pemex. Equivale a más o menos 23,000 millones de dólares. En buena medida, el gran problema con el tipo de cambio es que está sujeto no solo a los resultados de la economía real, sino a, vamos a decir, la especulación en torno a la economía mexicana que ya se empieza a producir. Hay que decir, una parte de esta alimentación, de esta especulación, fue alimentada por decisiones de política pública, pues que no fueron las más sensatas, por decirlo suavecito. Muy bien, Luis Miguel, muchas gracias por este análisis esta mañana. Buen día, cuídate. Igual, buen día, buen fin de semana y cuídense. Cuídense porque empieza ya la